Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Notisur.cl. Nos encontramos en la comuna de San Miguel, la zona sur de Santiago. Estamos en entrevista con el candidato presidencial de Unión Patriótica, Eduardo Ortiz. Profe, bienvenido a esta entrevista especial que le concede a Notisur. Muchas gracias por la entrevista, de verdad, a disposición de ustedes. Y esperamos que lo que de aquí quede, como se llama en la entrevista, sea de interés, ¿no?, de todos los que van a votar unos días más, ¿no? Profesor, cuéntenos por qué inició esta segunda carrera presidencial. Usted ya fue candidato el año 2017. Usted hizo unas proposiciones, unas propuestas que fueron catalogadas incluso como extremistas en ese tiempo, pero después el pueblo, el 18 de octubre del 2019, hizo gran parte de lo que usted planteaba en ese momento. ¿Cuál es su reflexión ahora en esta segunda candidatura presidencial? Mira, sí, nosotros lo que tenemos es una propuesta país, ¿no? Y por lo tanto no está determinado solamente por lo que es, digamos, un resultado electoral, ¿ya? Sí, nos interesa un muy buen resultado electoral, por cierto, eso es fundamental, pero no está determinado por eso, está determinado por la organización social, por la participación social, por la demanda popular y por el protagonismo de la gente en todo su espacio. Sin ese protagonismo, cualquier propuesta nuestra no tiene sentido, y no tiene espalda, no tiene fuerza, no tiene nada. Entonces, eso es lo esencial. ¿Por qué se dieron algunas cosas que ya nosotros anunciamos en el 2017 y se dieron en el 2019, ¿no? En cuanto a la lucha contra el sistema de la AFP, el tema medioambiental, asamblea constituyente, nueva constitución, derechos humanos, etcétera, etcétera, todas las demandas, ¿ya? Y las demandas de todos, ojo, de todos, y cuando decimos de todos, quiero detenerme en algunos sectores que no son visibles, ni en las entrevistas, ni en ningún lado. Por ejemplo, como es la diversidad sexual, entre otras, ¿no?, que tiene un maltrato impresionante en este país, ¿no? Cómo cómo se llama, segregada a la hora de buscar trabajo y tener una ocupación, cómo es maltratada en el sistema de salud, cómo se llama, agredida constantemente, verbal y físicamente por la policía, sin tener a veces ninguna motivación. En general, digamos, el levantamiento de 2019 fue por una acumulación de demandas grandes y también estas específicas, ¿ya? Porque fue esa acumulación grandota. Y eso lo veíamos venir, o sea, ¿por qué? Porque el sistema neoliberal se degradaba al máximo. ¿Qué tenemos hoy día? Un presidente imputado. Tenemos un parlamento que nadie le cree. Tenemos un poder judicial que solamente favorece a los más poderosos y le da hasta clase de ética a la hora, digamos, de embolsillarse grandes sumas que pertenecen a todos los chilenos, con estafas, ¿ya? Tenemos un sistema policial y militar que ha estafado y se ha quedado con fondos del Estado que nos pertenece a todos nosotros en forma impresionante. O sea, la corrupción es total. Así que nada, no somos brujos, pero sí hemos propuesto cosas que dicen en relación con la dinámica de un sistema que se cae a pedazos. Profesor, usted en su programa 40 medidas del gobierno popular, usted especifica 5 grandes medidas, de la convención a la asamblea constituyente. ¿Por qué usted, profesor, si llega al gobierno, va a convertir esto, la convención, la que se llegó con el acuerdo del 15 de noviembre, que entre otros firmó Gabriel Boric, ¿por qué cuáles van a ser los pasos para que esto de una convención se convierta en una asamblea? Porque, de hecho, la convención es fruto de ese acuerdo desde el 15 de noviembre del 2019, que la gente le colocó en forma popular la cocina, porque se cocinó a espaldas del pueblo, a espaldas de la movilización, para desmontar la movilización y para desnaturalizar sus demandas. Una de las demandas era Asamblea Constituyente Nueva Constitución, no Convención Constitucional. Con esto no quiero yo descalificar los aportes y la lucha que dan algunos convencionales y convencionales, hombres y mujeres, que son valientes y tienen una posición de querer correr el cerco y tener una nueva constitución.
no los quiero descalificar, pero en el contexto que se da, las limitaciones que tiene la convención son evidentes, ¿ya? Ahora, nosotros pujamos y debemos de pujar todos, desde la organización territorial, sindical, social, en los cabildos, en todo, para que la convención realmente avance con proyectos mucho más de superación social, no solamente de reparación de algunos aspectos del sistema, ¿ya? Esa es nuestra opción y es por eso que planteamos que hay que pasar en algún momento a una nueva asamblea constituyente. No vamos a rechazar ni mucho menos todos los avances, deseamos que incluso sea muy avanzada la nueva constitución que sea generada en la convención, pero tienen limitaciones evidentes, ¿ya? Unos días más vamos a estar el 15 de noviembre y esperamos, como se llama, que todos recordemos quiénes la firmaron, ojo, y eso significó desmontar las demandas populares. En su segunda medida, la número 2 es soberanía nacional, la tercera es la industrialización del país, la cuarta seguridad alimentaria y la quinta es fortalecer a las MIPYMES y al pequeño propietario del campo. De estas grandes medidas, quiero que nos explique cómo en su gobierno se va a industrializar el país, tomando en cuenta que Chile es básicamente un exportador de materias primas. ¿Cómo se va a hacer ese avance hacia la industrialización? O sea, yo le pongo un ejemplo, tenemos una de las educaciones, la educación superior en Chile es de la más cara del mundo. ¿Y qué producimos con ese tremendo gasto que hacemos? Sí, producimos una serie de científicos, técnicos e ingenieros que al fin y al cabo, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio que tenemos hoy día, pueden irse, como se llama, a trabajar y a generar riqueza fuera del país. Pero generan riqueza para absolutamente. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada. ¿Ya? Nosotros al revés, entendemos, por ejemplo, nosotros tenemos un área que es fundamental, la seguridad energética. ¿Ya? Con energía vamos a poder, por cierto, como se llama, industrializar el país, crear los artículos de amplio consumo, desarrollar la pequeña y mediana empresa de sustitución de los artículos que son importados. Porque, por ejemplo, hoy día todos están desesperados y hablan de la subida de precios, que viene la inflación, que viene esto y lo otro, que los artículos hay que importarlos. Sí, claro, pues si así se construyó este sistema, así se nos colocó este sistema neoliberal, que nos deja expuesto a todo lo que sucede a nivel internacional. Y la crisis general del capitalismo, que no es el COVID, ojo, ya el COVID es una parte de aquello, ¿no? Es lo que ha producido esta crisis económica profunda que tenemos en Chile. Entonces tenemos que industrializar, tenemos que apoyar a la pyme, tenemos que crear productos acá, en la agricultura, tenemos que redireccionar, ¿no?, lo que es la producción agrícola hacia producción de alimentos de amplio consumo. No puede ser que el trigo para fabricar nuestro pan que consumimos todos los días venga de Estados Unidos y Canadá. Chile era un país exportador de trigo. Los porotos los traemos de afuera, los garbanzos, las lentejas. Y solamente hay una producción agrícola de una serie de productos medio exóticos que no están en las mesas aquí en Chile normalmente y que son para exportación, ¿ya? Y no dejan nada para la mesa chilena. Nosotros vamos a cambiar las cantidades de millas que tienen los pescadores artesanales hoy día. Estamos discutiendo con ellos, hemos discutido con ellos. Además, la propuesta muy justa que plantean ellos, que es la creación de un Ministerio del Mar, que fue una propuesta del compañero Salvador Allende en su momento, que fue rechazada, pero que es urgente instalarla, de manera de pasar de las 5 millas a las que sean necesarias. Y si son necesarias 10 millas, sí señores, 10 millas, porque queremos tener productos del mar en las mesas chilenas. Profesor, ¿cuál va a ser la labor de las Fuerzas Armadas y de Orden durante su gobierno? Usted en su programa habla de una refundación. ¿Cómo se va a llevar a cabo eso? Mira, las Fuerzas Armadas tienen que cambiar absolutamente. Tienen que cambiar en lo ideológico y en lo político. Así de simple. Las Fuerzas Armadas no son neutrales, tienen posición ideológica y política, la han tenido siempre. Queremos que hoy día tengan posición política, porque no hablamos bien que sean neutrales, porque la neutralidad no existe, no puede existir, ¿no? Esa es una fantasía, es una cuestión que se mete para ocultar que éstas tienen posición. Por ejemplo, ellas participaron en la Constitución del 33, del 25 y del 80. Participaron junto a la oligarquía, con la bayoneta en el pecho del pueblo, ¿ya?
¿Y qué? ¿Ahora no están discutiendo de los elementos que se plantean en la nueva Constitución? ¿Acaso en el casino, en sus reuniones, los generales y los almirantes no discuten de eso? Sí. Queremos una nueva Fuerzas Armadas que obedezca a un plan general del país, de soberanía alimentaria, soberanía en los recursos naturales, que signifique aprobar y trabajar desde la industrialización, que participen en la producción, que participen en la vida social, que se involucren en la construcción de una nueva sociedad. Usted ha dicho en otras entrevistas que cuando usted asuma va a llamar a todos los generales de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y les va a pedir lealtad al nuevo gobierno y a plantearle cómo va a funcionar el nuevo sistema. Lógico, porque resulta que las armas que ellos tienen y el sueldo que tienen se lo pagamos todos los chilenos, ¿no? Eso sale del bolsillo de todos los trabajadores, del sudor de los trabajadores, y no se puede usar nunca un arma contra los trabajadores, contra los estudiantes. Usted va a, como ocurre en otros países, que los militares se hagan cargo de algunas obras públicas, por ejemplo. Evidentemente, los militares tienen que participar, dije, ¿no?, en la producción. Por ejemplo, hoy día tenemos un déficit increíble de vivienda, ¿no? La cantidad de campamentos ha aumentado en forma impresionante. ¿Y por qué no van a participar en la construcción de viviendas para el pueblo y los trabajadores de calidad? Ellos tienen, ¿cómo se llama?, una cantidad al mismo tiempo de maquinaria ociosa, que solamente eventualmente es usada en momentos de alguna catástrofe, qué sé yo, en fin. Pero no vamos a, ¿cómo se llama?, a permitir que solamente estén para los desfiles, y menos aún para reprimir a los trabajadores y a los estudiantes. Ese no es el papel de ellos. El papel de ellos es jugársela en primera línea de acuerdo a los intereses y la demanda de la gente. Y si la demanda son carreteras, son viviendas, son infraestructura, ¿ya?, ahí se ganan el cariño y el amor del pueblo y sirven al pueblo. Profesor, cuéntenos en qué consiste el sistema de propiedad múltiple, porque usted considera en su gobierno una serie de nacionalizaciones y estatizaciones. Así es. No, tenemos que fortalecer y robustecer el Estado. El Estado no tiene recursos para llevar adelante nada. Las arcas fiscales se surten de lo que es la tributación, básicamente el IVA, lo cual ya es una barbaridad. Y enseguida algún endeudamiento interno y externo que va en aumento. Ojo, y eso es muy peligroso para la soberanía de un país. No tiene recursos. Necesitamos entonces que el Estado tenga en sus manos, gestione, ¿no?, lo que es la gran minería, lo que es, por ejemplo, el litio, el cobre, en fin, la industria pesquera, ¿cómo se llama?, monopólica, y también, ¿no?, las grandes plantaciones de bosque, entre otras cosas. Y el mercado de capitales, en términos generales, tiene que estar ordenado y en alguna medida, como se llama, también estatizado. Y eso no corresponde más allá, ojo, del 0,5% del total de las empresas del país. Luego, decimos que tiene que haber una cantidad de empresas privadas, que va a ser la gran mayoría, pero que esté dentro de un plan general, que hoy día no existe. Hoy día el mercado dirige al Estado y orienta al Estado y hace lo que quiere con el Estado. Nosotros decimos al revés, es el Estado con un plan general que la sociedad diseña y le dice, mire a las empresas, este es el papel que ustedes tienen, sean públicas, privadas, mixtas o cooperativas. Y vamos a desarrollar con mucha fuerza el sistema cooperativo y el sistema mixto, y vamos a defender y a proteger la pequeña y mediana empresa, sin duda. Hay países que podemos decir dentro de una órbita de izquierda socialista como Venezuela, Cuba, dentro del hemisferio occidental, que aplican políticas similares a la suya, pero han recibido bloqueos económicos. ¿Usted cómo va a impedir que Chile reciba eventuales bloqueos económicos si usted aplica estas políticas? Mira, lo primero, señalarte que es muy probable que exista aquello. Por eso que señalamos dos ejes fundamentales. El desarrollo de la soberanía alimentaria, porque uno de los elementos que ellos atacan en el bloqueo económico es producir desabastecimiento. Y tenemos que producir entonces los productos alimentarios necesarios, de calidad y en cantidad, para la alimentación de todos los habitantes del país.
Esas son las primeras cuestiones fundamentales. Segunda, ellos atacan mucho lo energético, ¿no? Los bloqueos, hasta como se llama la compra y venta, como se llama de combustible, que en el caso de Chile no produce en grandes cantidades. Entonces tenemos que tener nuestra propia, como se llama, producción e industria, como se llama, energética en cantidad para satisfacer la industrialización nuestra. Con esos dos ejes vamos a enfrentar un poco, pero además el mundo está constituido por 194 países reconocidos, que son 195, pero hay 194 reconocidos por lo que es las Naciones Unidas. Y hay países con los cuales seguramente vamos a tener las mejores de ¿cómo se llama?, de los intercambios comerciales, en un plano de igualdad, como es con Vietnam, como es la República Popular Democrática de Corea, como es la República Popular China, que es la cuarta parte de la humanidad, ¿ya?, como es Cuba, como es Laos, muchos países africanos, muchos otros países asiáticos, potencias gigantes que estarían dispuestas a comerciar y que siempre han estado dispuestas, y que no siempre obedecen a los gringos y a sus bloqueos, como es la India. Sí, tenemos, digamos, dónde comerciar, y el problema es no estar mirando a lo que haga o no haga los norteamericanos y algunos países europeos occidentales. No, existe una variedad de mundos, y para el volumen que tiene Chile de compra, no va a ser tan importante. Vamos a industrializar, sustituir artículos que se compran afuera. Ahora, nuestro cobre y nuestro litio, dada la cantidad y calidad que producimos, incluso las empresas norteamericanas van a necesitar negociar con nosotros, porque si no se paralizan económicamente. ¿Ya? Nosotros tenemos el 45% de la reserva de cobre a nivel mundial, y en un momento de la electromovilidad es terriblemente importante tener el cobre. Así que, porque además vamos a tener una política de ganar ganando, ganas tú y ganamos nosotros, pero nunca más ganas tú, y perdemos y perdemos y perdemos, y quedamos con zona de sacrificio eternamente, ¿no? Y el pueblo también sacrificado, por ningún motivo. Profesor, usted habló de la soberanía energética, entre otros temas. Usted ha planteado en otras entrevistas la energía nuclear. ¿Cómo va a llevar a cabo esa política energética tomando en cuenta las características geográficas de Chile? Mira, la energía es una cuestión fundamental. En Europa hoy día está en una crisis. Inclusive Alemania acaba de volver ¿cómo se llama?, poner en funcionamiento una planta energética a carbón. Ojo, después que estaban eliminando las plantas a carbón. Entonces es una necesidad. El problema es la técnica y la ciencia aplicada para que sean lo menos contaminantes, ojalá no contaminantes. Una de las energías no contaminantes es la atómica. No contaminante. Es verdad que cuando se usa el uranio, por ejemplo, los residuos son complicados de guardarlos en cuanto a la cantidad y en cuanto a lo peligroso que son estos. Pero existen hoy día los elementos técnicos para hacerlo. Existe la ciencia. Pero también existe hoy día un nuevo elemento que se está usando mucho, que es el torio. La mayoría de las plantas nucleares, por ejemplo, en la República Popular China, hoy día están siendo usadas por torio y no con uranio, lo cual es fundamental porque ocupa menos, produce menos desecho, menos contaminación, y es más fácil de manipular. ¿Ya? Ese es un elemento. Segundo, en Chile existe una ingeniería de alto nivel por ser un país sísmico, ¿no? Y si tú refuerzas los estándares o los niveles de seguridad, no vamos a tener ningún problema. Si el problema no es la energía, el problema es la sinvergüenzura, como pasó en Japón, que se construye una planta nuclear, ¿ya?, en un lugar que estaba cercano al mar, de tal manera que, ¿cómo se llama?, que eso iba a producir aquello, ¿no? ¿Por qué? Por ahorrar dinero. Y lo que pasó en Chernobyl fue una cuestión fundamentalmente de falla humana, que también pudo haber sido, ¿cómo se llama?, evitada. Entonces no es la energía la mala. Ojo, la energía atómica contamina mucho menos que cualquier otra de la energía llamada verde. Profesor, siguiendo con la entrevista, vamos a pasar a temas nacionales. ¿Cuál va a ser su postura frente al tema seguridad ciudadana, la delincuencia? Usted ha planteado incluso la pena de muerte para grandes narcotraficantes. Mira, hay un problema de degradación absoluta de la sociedad.
Eso hay que partir por ahí. Tenemos que hacernos cargo de lo que hoy día existe para que en algún momento no se dé esta situación que tenemos, ¿no? No puede ser que tengamos casi un policía en cada esquina, que es lo que requiere mucho, al parecer, para solucionar los problemas de seguridad. Cuando el dictador Pinochet se va de la moneda, teníamos 20.000 y tantos efectivos carabineros. Hoy día tenemos más de 66.000 y sigue en aumento la delincuencia, porque la degradación de la sociedad va en aumento. Eso se va a solucionar indiscutiblemente con medidas drásticas. Y a los grandes narcotraficantes, ¿no? Van a ser, como se llama, castigados con todo el peso de la ley que tengamos en ese momento. Medidas tales como pena de muerte es una cuestión que tendrá que ser discutida en forma democrática por el conjunto de la sociedad, ¿no? Independientemente, no puede ser una cosa impuesta por el nuevo gobierno, pero el nuevo gobierno debe tener herramientas necesarias para terminar, digamos, con la delincuencia de gran nivel y con lo que es, digamos, los crímenes de lesa humanidad. Hay cuestiones que, o la traición, digamos, al país, como es aquellos que se ponen al servicio y que a lo mejor se han puesto siempre. Aquí, por el golpe de Estado de 1973 fue así. Gente que recibió dinero al extranjero, se puso al servicio de los norteamericanos para producir el golpe. O sea, ellos tienen que tener sanciones muy duras. Ahora, pena de muerte o no, es un tema que tiene que discutirlo el pueblo. Pero sí sanciones muy duras, sin duda. ¿Qué va a pasar con el sistema de pensiones durante su gobierno? ¿Se va a eliminar el FP? Tiene que eliminarse porque nunca fue un instrumento para producir pensiones. Fue para producir, digamos, recursos para las grandes empresas de oligarquía, incluso para salvar empresas fantasma y empresas que estaban en quiebra. ¿Ya? Hoy día siguen teniendo grandes réditos económicos ellos, y en tanto, como se llama, existen bajas en los distintos, como se llama, niveles o en que se encuentran, digamos, o no encontramos los afiliados. Vamos a terminar con aquello. ¿Por qué? Porque este es un fracaso en todo sentido. En Chile hay una experiencia en previsión. En el pasado hubo el Seguro Social, existió, por ejemplo, la caja de previsión de empleados particulares y periodistas, la caja de empleados públicos, las cuales tenían una inversión social muy profunda, ¿no? Producían, de hecho, generaban villas, poblaciones de muy alta calidad, construían casas para sus afiliados, tenían un sistema de préstamos económicos a la hora de temas de salud, cuotas mortuorias, construían lugares de recreación y esparcimientos para sus afiliados. Hoy día, ya la AFP, ¿cuántas casas ha construido? ¿Qué afiliado a la AFP puede decir, tengo esta casa porque me la entregó mi AFP? ¿No? Voy a veranear a tal lado porque eso lo construyó la AFP. Me enfermé y me hicieron un préstamo sin intereses en mi AFP para poder salvar aquello. Nunca existió nada. La AFP no tiene ningún carácter social y eso debe terminarse. No puede ser una empresa de lucro para los dueños de la AFP. Profesor, pasemos a hablar de temas regionales. Notisur está medio de comunicación de Puerto Montt, en la región de los lagos, y allá hay una enorme preocupación por la depredación ambiental que ocurre en zonas urbanas, sobre todo los humedales urbanos. ¿Cuál va a ser su posición respecto a cómo se construye la ciudad? O sea, ¿seguimos avanzando sobre los humedales o seguimos talando bosque nativo como ocurre en Puerto Montt? ¿Cómo se van a desarrollar las ciudades, no solamente acá en Santiago, sino que en regiones durante su gobierno? Mira, en primer lugar un saludo para todos en Puerto Montt. Yo me recuerdo cuando tenía 14 años, estuve en Puerto Montt, estuve en el momento previo a lo que fue la toma de terreno en Pampaligore. Ah, cuéntenos eso. Sí, conocí ahí ¿cómo se llama? A Fidel Espinosa, que era el padre del actual diputado, ¿no? Quien fue uno de los que impulsó, digamos, justamente la toma. Estuve en la casa, viviendo un mes en la casa del abuelo del actual diputado, Uberlindo Espinosa, que era en Fresia. ¿Ya? Estuve ahí y participando, ahí hicimos unas tomas de fondo, hicimos algunas cosas, los jóvenes que andábamos. Yo tenía 14 años, había una familia, los Chuertes, me recuerdo. Gobierno Frei Montalva. Claro, Frei Montalva. Fue una cosa bastante interesante.
Luego fui detenido en Osorno a esa edad, justamente después de salir de una toma de un fundo con otros compañeros que estábamos apoyando a los campesinos. Ese era un momento muy especial. Yo empecé a participar a los 12 años en política y en ese momento tenía como 14 años. ¿Ya? Así que mi recuerdo y mis cariños a toda esa zona. Conocí mucha gente, comiñachi, ¿cómo se llama? Las tortillas de rescoldo, los huevos fritos en manteca que lo hacían los campesinos en los fundos, ya que no se usaba ni siquiera el aceite porque ni para eso alcanzaba, ni para el aceite, ¿no? Había una discriminación muy fuerte. Así que bueno, un saludo para toda esa zona. Sí, yendo a la respuesta a lo que tú preguntabas, no puede haber esta laissez-faire intencionado sobre el uso de los suelos. Es que claro, se construye donde se quiera, se daña lo que se quiera, suelos que deben estar destinados a la agricultura, al producir alimentos, son destinados a parcelas de agrado, a esto y lo otro. Suelos que son que deben de cuidarse, digamos, porque debe protegerse la biodiversidad, la humedad, etc., también son usados para lo mismo. No, eso debe terminarse. Y para terminarse debe participar no solamente el Estado y el gobierno, sino que la comunidad. Y aquí hay un tema, nosotros entendemos que en el nuevo sistema que nazca, ojalá, a partir de ¿cómo se llama?, de la nueva constitución, una nueva sistema administrativo del país, la gobernación no sea el gobernador y sus instrumentos los que actúen, sino que además exista una suerte, ¿cómo se llama?, de organismo colegiado que esté representada en las organizaciones sociales, comunales, pobladores, trabajadores, etcétera, habitantes, para discutir cada uno de los temas de inversión y trabajo. Y no solamente discutir, sino que con capacidad resolutiva. Profesor, ¿cómo se debe construir la ciudad? ¿Cuál va a ser el papel que van a cumplir las inmobiliarias en su gobierno? Tanto acá en Santiago y más aún en regiones se discute mucho del poder que llegan a tener las inmobiliarias cuando se discuten los planes reguladores comunales y los planes reguladores intercomunales. En primer lugar, vamos a empezar a terminar con la inmobiliaria como un negocio. ¿Ya? Sí, van a haber, ¿cómo se llama?, por un periodo de tiempo todavía la posibilidad de inmobiliarias como tal, pero van a ser muy reguladas y con una gran participación de la comunidad. La comunidad tiene que tener, digamos, la capacidad de decir, mire, este edificio aquí funciona, es pertinente, nos daña. O sea, no basta solamente que el lucro sea lo que determine la vida o la función de la inmobiliaria. O sea, las inmobiliarias como las conocemos en su gobierno ya van a cumplir otra función. Otra función. Y además de eso, se van a construir una cantidad de cooperativas de carácter vecinal. En Chile había una experiencia muy fuerte de lo que fue la autoconstrucción. Hay todavía villas y poblaciones que fueron construidas por los propios pobladores, ¿no?, con atención técnica del Estado, financiera, en ¿cómo se llaman?, los materiales, etcétera, ¿no? Y eso funcionó pero muy bien, ¿ya? Entonces claramente esta especulación inmobiliaria para nosotros tiene que terminar, y tiene que terminar en un proceso de un país que ponga en el centro la calidad de vida. Por otro lado, estamos porque las viviendas sean construidas o la gente viva muy cerca de donde trabaja. La polución, la contaminación, la degradación ambiental, entre otras cosas, se produce por la anarquía absoluta. Por ejemplo, aquí en la región metropolitana, hay la mayoría de los trabajadores, quien habla incluso, uno ha tenido muchas veces que para ir a su lugar de trabajo, movilizarse durante 2 horas, de ida y 2 de vuelta. Es que es una barbaridad. ¿Ya? Se produce polución, se produce daño psicológico a los habitantes, ¿no?, desgaste de materiales impresionante. Es un absurdo. Entonces tenemos que ir rediseñando las ciudades, hacer ciudades vivibles, amigables, ¿no?, donde tú tengas cerca el lugar de compra, de venta y de trabajo, de estudio de los niños. De tal manera que de verdad ojalá estos tacos que tenemos hoy día y que se producen en todos lugares, yo estoy seguro que en Puerto Montt hay tacos, ¿ya? Es que es impresentable.
Pero eso también es por el aumento desmedido de la industria del automóvil, o sea, y se construyen carreteras y seguimos con bueno, porque ese es un negociado increíble, las carreteras son un negociado increíble. Fíjese usted, por ejemplo, esta carretera, el sistema de entregarse a las empresas privadas, ¿no?, para su administración. Significa una ganancia que es impresionante. Acá, cuando se hicieron los estudios, incluso en el gobierno del Agua y anteriormente, ¿no?, para entregarle al sector privado aquello, de las autopistas urbanas, por ejemplo, inclusive, como se llama, de las carreteras, había un parque automotriz determinado. Con eso se calculó más o menos la forma de pago y cómo van subiendo. Pero hoy día hay un parque automotriz totalmente que triplica lo que había en el momento del estudio. Entonces las ganancias son, pero yo digo ya, de un nivel, o sea, han sido pagadas todas las inversiones y todo eso, no una vez, sino que 10, 15 veces, no sé, cuando estudiemos y le metamos mano a un estudio específico, concreto, con los propios trabajadores de esas empresas, ¿no?, y con los usuarios, con la organización de usuarios, vamos a descubrir que mejor que se vayan calladitas porque están requete pagadas. Eso debe pasar a manos del Estado y seguramente bajar en forma sustancial lo que es el costo de los... Pero actualmente las carreteras no vuelven a manos del Estado, sino que se vuelven a relicitar. Y no, y que eso es una barbaridad. Y eso significa gobernar para las empresas que se hacen dueñas y no estafan simplemente, ¿no? Bueno, profesor, a propósito de las carreteras urbanas, en Puerto Montt se quiere construir la primera autopista urbana con TAC fuera de Santiago. Es decir, el mismo sistema que vemos acá, la autopista central, la costanera norte, pero usando la principal avenida de Puerto Montt, que es la avenida Presidente Ibáñez. ¿Ya? Es decir, esto es el proyecto que se llama Ruta Metropolitana. ¿Por qué se llama Ruta Metropolitana? Porque durante el gobierno de Bachelet se creó la ley de áreas metropolitanas. De la comuna de Puerto Montt, junto con la comuna de Puerto Varas, se acordó que formaran un área metropolitana. A pesar de que no son una conurbación, porque no están juntas todavía, se decretó que estas dos comunas fueran un área metropolitana. Y dentro de estos proyectos para el área metropolitana de Puerto Montt y Puerto Varas, se creó la autopista metropolitana, conocida también como Ruta Metropolitana, que es una vía concesionada de doble vía que parte desde la comuna de Puerto Varas, pasa por un sector llamado Alerce, que para que la gente se haga una idea sería como Bajos de Mena acá en Santiago, porque es un sector que no tiene servicios, no tiene, la gente tiene que salir para hacer prácticamente todo fuera de Alerce. Atraviesa ese sector, que lo terminaría dejando como un gueto. La autopista continúa por un camino de una sola vía, que pasaría a ser doble vía, y continúa por la avenida Presidente Ibáñez y después por la avenida Parque Industrial hasta el aeropuerto El Tepol de Puerto Montt. El proyecto se inició en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Empezaron las primeras tratativas para crear esta autopista. Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera se presentó como iniciativa privada. Y durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, el subsecretario de la época, Sergio Galilea, que en ese entonces militaba en el PPD, se encargó de promocionar, o sea, de empujar este proyecto de autopista. Pero anteriormente Sergio Galilea trabajó para la empresa R&I Ingeniería, que fue la empresa que presentó el proyecto como iniciativa privada al sistema de concesiones. Es decir, tenemos un funcionario que trabajó en el sector privado, que antes fue intendente de la región de los lagos, y ya hablaba de este tema, de este proyecto. Entonces, recapitulando, el señor Galilea, durante su periodo de intendente de la región de los lagos, entre el año 2008 y 2010, propuso que Puerto Montt tenía que tener una conexión rápida con el aeropuerto. Después, durante el primer gobierno de Piñera, el señor Galilea trabajó en la empresa privada, en la empresa R&I Ingeniería, y esta empresa presentó el proyecto que Galilea ideó ya cuando era intendente. Y después, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, el señor Galilea es designado subsecretario de Obras Públicas y es el principal impulsor de este proyecto. Y bueno, ahí se dio una lucha
vecinal, que en el fondo solamente fueron los vecinos, porque el alcalde de Puerto Montt, señor Gerboy Paredes, es del Partido Socialista, y si bien en algún momento dijo que estaba en contra, nunca estuvo firme con su posición. Bueno, eso es el mejor ejemplo, cómo está, ¿cómo se llama?, coludido, ¿no? La empresa privada con el Estado, o cómo los funcionarios son funcionarios de la empresa privada en comisión de servicio del Estado para utilizar las palancas del Estado en beneficio de la empresa privada. Y eso es Galilea. Comisión de servicio. En comisión de servicio. Ellos de verdad nunca dejan de estar en la empresa privada. Ellos pertenecen, trabajan, viven, sueñan en la empresa privada. Y luego entran, como se llama, el aparato estatal, para servir a la empresa privada. No es para servir a la comunidad. ¿Ya? La relación entre intereses de la comunidad y la empresa privada, conflictos de interés, ahí nunca va unida. Y más que conflicto de intereses, yo creo que ya es una cuestión que, ¿cómo se llama?, que son empleados de la empresa privada nomás, en comisión de servicio. O sea, ni siquiera tienen algún interés público. No hay interés público. ¿Ya? El Estado en la actual situación, por eso que hablamos de refundar Chile, es un Estado que es un apéndice de la empresa privada, del mercado. Este Estado debe de refundarse sobre nuevas bases, en que sea, digamos, el bien común, el bien social, los intereses de la comunidad, de las mayorías, sea el interés del Estado. Y todas las empresas, públicas y privadas, tienen que estar en relación al bien común. Porque la empresa privada no puede funcionar en contradicción con los intereses de la comunidad. Porque si funciona en contradicción, no tiene espacio en Chile. No es para dañar a la comunidad. La empresa privada tiene la posibilidad de existir, desarrollarse, hacer un aporte, y quienes son dueños de tal o cual empresa, inclusive vivir bien, y muy bien incluso, pero en tanto no estén dañando los intereses de la comunidad, sino que estén al servicio de la comunidad. Aquí lo que importa es la ganancia, nada más que la ganancia, desgraciadamente. Bueno, este proyecto estuvo a punto de ser licitado al final del gobierno de Michelle Bachelet, del segundo gobierno de Michelle Bachelet. No alcanzaron, pero no se alcanzó a licitar, y durante el actual gobierno de Sebastián Piñera el proyecto fue aplazado hasta el año 2023. Sin embargo, cuando uno revisa los programas presidenciales, en el caso de Yana Proboste y de Gabriel Boric, se dice que se van a repulsar las concesiones o que se van a hacer de diferente manera, pero no hay ningún, ¿cómo se llama? No hay ninguna señal que diga que un proyecto se va a hacer o no se va a hacer. No, los proyectos de ellos, por ejemplo, son de continuidad con el sistema económico. Y tiene un elemento, ¿cómo se llama?, que es muy decidor, ¿eh?, que se personifica en lo que fue la, ¿cómo se llama?, confirmación por un nuevo periodo de Mario Marcel como presidente del Banco Central. Esto lo ha hecho Piñera y fue aplaudido por todos, y Boris en forma muy efusiva. Con eso, Boris está diciendo que él va a continuar la línea política, o sea, política económica actual, porque el presidente del Banco Central no es cualquier puesto, no es una cosa figurativa, dice relación con lo que es, digamos, el modelo económico. ¿Ya? Y con eso ya no hay que discutir, lo demás es humo, son palabras, ¿no? Claramente no va a haber, porque ¿por qué, por ejemplo, el otro día aparecían las cifras de cuánto hemos recibido cada candidato? De aportes económicos de privados, sí, claro. Esta parecía con 400 lucas. Yo era el último, ¿no? Y Sichel y Boris casi tenían lo mismo. Y una cantidad pero fabulosas, 1000 y tantos millones de pesos cada uno, ¿no? ¿Quién le pone ese dinero? Le ponen los trabajadores, los pobladores, los estudiantes, los campesinos, los pueblos originarios ponen la lucas ahí, los que no tienen que comer. ¿Ya? Entonces, ¿a quién representan ellos?
Y esas son las locas reales que ponen ahí, fuera las que van por el lado, que nunca se sabe. ¿Ya? Entonces, ¿quién está financiando la campaña de Boris? ¿Quién está financiando la campaña de Sichel? ¿O de Proboste? Bueno, aquí vamos a hablar casi todo eso. Pero las cifras hablan por sí solas. Bueno, volviendo al proyecto de autopista concesionada con TAC que quieren construir en Puerto Montt, este proyecto tiene el apoyo del senador socialista Rabindranath Quinteros y del actual diputado Fidel Espinosa, que va de candidato a senador, que usted conoció a su... Yo en el caso de Fidel Espinosa es, hay cosas que no se heredan. Yo conocí al abuelo y el abuelo era un socialista de tomo y lomo, allendista, luchador, que enfrentaba a los latifundistas, como se llama en Freire y en toda esa zona. En Fresia. Freire de Temuco, sí, de la Araucanía, que tuve hace poco, por eso estaba con la idea fija en Fresia. Fue un hombre maravilloso, ¿no? El padre inclusive fue asesinado por la dictadura, por ser un socialista radical, con ideas claras, partidario de Fidel Castro y de la Revolución Cubana como él solo. ¿Ya? Bueno, nadie tiene la culpa, qué cosa va a salir el nieto, ¿no? Pero de socialista, el actual Fidel Espinosa tiene solamente el nombre. El nombre y el carnet del partido. Y el carnet del partido, porque el Partido Socialista dejó de ser socialista. ¿Cuándo dejó de ser socialista el actual Partido Socialista de Chile? Mira, yo creo que cuando se produce ya, comillas, la vuelta a la democracia, y ellos fueron ganados, ¿no?, por el Partido Socialista francés, el Partido Socialista español, monitoreados por eso, alimentados económicamente por eso, educados, digamos, en esa cultura de esos partidos, que son partidos de derecha en Europa, ¿ya? Son partidos de derecha porque defienden el sistema y gobiernan para la derecha. Yo creo que el gobierno de Lago, por ejemplo, que se reclamaba socialista, fue impecable para el gran empresariado chileno y para el imperialismo norteamericano. O sea, nunca ganaron más lucas que con el gobierno de Lago. Y más encima, presentándose aparentemente como con un progresismo, con un discurso determinado. O sea, aquí mejor, nunca ganaron más. Profesor, yo recuerdo de estaba en enseñanza básica, se decía que en esa segunda vuelta de Lagos y Lavín decían, no, que si gana Lagos iba poco menos que iba a volver a Allende. Y fue otra historia. ¿Usted cree que Gabriel Boric es más o menos una historia parecida? Absolutamente. Yo creo que Gabriel Boric es el Lago, ¿no? Es quien le va a dar gobernabilidad a la derecha. Es el tapón al movimiento popular, es la distorsión y desnaturalización de lo que plantea el movimiento popular. Y peor aún, puede ser la antesala del fascismo. Porque la construcción de CAS no es para el día, es para después, cuando ya se discuta de aquí 2 años más la nueva constitución, y tiene que haber un gobierno, comillas, que se presenta como de izquierda, que no va a poder solucionar la demanda popular, el pueblo se le va a venir encima, va a quedar una ingobernabilidad, y ahí se presenta el fascismo como alternativa. Están acumulando para eso. ¿Y a quién le van a echar la culpa del despelote? A la izquierda. Porque al presentarse como izquierda, el señor, ¿cómo se llama? Boris, la derecha va a decir, ve, hacia acá nos trajo la izquierda. No soluciona nada, prometió esto, prometió lo otro, cuestión que tampoco va a solucionar la derecha, claro está, ¿ya? Pero es el camino pavimentado para el fascismo. Eso es Boris. Bueno, si usted gana las elecciones, ¿qué va a pasar con este proyecto de concesionado de autopista urbana que se quiere hacer en Puerto Montt? Y con el sistema de concesiones en general. En primer lugar, se van a paralizar todos los nuevos proyectos, se van a reestudiar y seguramente la mayoría de ellos van a ser desechados y va a haber un sistema que va a ser amigable con lo que es una vida de calidad, donde los ciudadanos y ciudadanas, digamos, tengamos la palabra en todo, ¿ya? Y de un nuevo sistema de construcción de vida y de construcción de sociedad, de ciudad, ¿no? Y una idea de descentralización auténtica y verdadera, donde el centro sea cualquier lugar del país. Todo lugar del país debe estar en condiciones de tener autonomía
de resolver problemas concretos, ¿no? Y porque eso significa el respeto, ¿ya? Y la gobernanza a partir de la propia protagonismo de la gente interesada y involucrada en los problemas concretos. Y no solamente desde una burocracia central que desconoce las particularidades y las necesidades de los sistemas. ¿Se termina el sistema de concesiones en su gobierno? Absolutamente. Y bueno, eso no se hace en un solo acto. Se paralizan los que están hoy día pronto a aprobarse y empezamos a estudiar todo. ¿Van a haber muchas demandas en contra del Estado de Chile? Sí. Es muy probable. Mira si... Porque son contratos internacionales, factores ciales. Va a aparecer una cantidad de cosas, pero hay que tener una unidad fuerte, resistir aquello, resolver, renegociar algunas cosas que sean renegociables, otras estirarlas más para adelante. Veremos, ¿no? Pero no por miedo a las demandas vamos, como se llama, a desaparecer como país y nos vamos a convertir simplemente en un negocio de las grandes empresas. Ya, profesor, para ir terminando, quedan 10 días para las elecciones. Y ayer el candidato del Partido Progresista, Marco Enrique Dominame, dijo que quedan días para que José Antonio Kast sea elegido presidente de Chile. ¿Qué le parecieron esas declaraciones de Meo? En primer lugar, totalmente, desubicadas desde un punto de vista de que él está avalando unas encuestas que son truchas, que son hechas por empresas que tienen intereses políticos y económicos, ¿no? Obedecen a intereses económicos determinados, no es cualquier cosa. Eso es lo primero. Lo segundo es que Meo con eso está tirándole humo a los ojos de la gente y le está diciendo, mire, hay que votar por el mal menor, porque viene un mal mayor, ¿ya? Y está en el fondo, promoviendo la candidatura de Yarna y de Boris. Impedir que la verdadera izquierda y el pueblo tenga una votación y que mucha gente se asuste y diga, mira, no voy a votar por la izquierda porque resulta que hay que salvarse de este cuco que se nos viene encima, de este monstruo que se llama Kast. Sí, Kast es un monstruo y es la cosa más horripilante desde el punto de vista de los intereses de la mayoría. Pero Kast es una criatura que ha sido formada para otro momento y la única manera de derrotar a Kast, de derrotarlo verdaderamente, es con una izquierda clara, con un movimiento social en alza, con la gente movilizada, votando por la izquierda y no votando por los que concilian con Kast, con los que humanizan a Kast. Boris, por ejemplo, ha dicho en un Twitter en estos días que Kast fue el único candidato que se conmovió con él porque él estaba enfermo. O sea, por favor, Boris, tú no puedes humanizar a quien no tiene prácticamente ningún rasgo humano, ya que quiere terminar hasta con el Ministerio de la Mujer, quiere, hacernos retroceder en la historia en forma increíble, atacar, digamos, desde lo que son a la diversidad sexual, atacar al pueblo mapuche, destruirlo, convertirlo en un nuevo baño de sangre. Por favor, no humanices a las bestias. Ayer en la noche nos enteramos que Franco Parisi tiene COVID-19 y probablemente ya no va a llegar ni siquiera para el día de las elecciones. ¿Cuál es una reflexión, profesor, sobre esta situación insólita? Yo no sé si se dará en otro país que un candidato pueda hacer campaña desde Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno, todos saben que para ser candidato a diputado en Chile tienes que vivir en el distrito. Vivir en el distrito que eres candidato. Con mayor razón, CERVEL y la legislación tendría que exigir para quien es candidato a la presidencia. Es una condición, ¿no? Pero bueno, en este país pasan estas cosas. Pero además de eso está dando cuenta de la degradación que hay en política, ¿no? ¿Cómo es posible aceptar un candidato con esta característica? Y eso tiene un solo objetivo, que todo se convierta en farándula, de tal manera que el descrédito... Un show, un circo. Un show, un circo, justamente. El descrédito que tiene que tener la política sea tan fuerte, pero tan fuerte que al final la gente diga, mira, da lo mismo quien salga, y en definitiva, ¿por qué no? Unos años más estar pidiendo ruido de sable. ¿Por qué no? ¿Ya? Eso es lo grave. Para eso es como se llama Parisi. ¿Ya? Es impresentable. Finalmente,
un gobierno, el gobierno actual de Sebastián Piñera, nosotros ya sabemos su opinión, pero que en la eventualidad que Katz pase a segunda vuelta y gane, como dice Meo, ¿sería peor que Piñera? ¿Sería igual? ¿Sería lo mismo? Mira, no creo que sea así, porque en este instante la oligarquía y las lucas le están colocando a Boris y a Sichel, ¿ya? No a Kast. ¿Ya? Le pasan también plata a Kast para que se mantenga y desarrolle y juegue un rol, pero no es la misma cantidad, es menos de la mitad que lo que le pasan a Boris. ¿Ya? La embajada norteamericana y los oligarcas quieren gobernabilidad, quieren que hasta las brasas de lo que fue el levantamiento del 2019 desaparezcan. Y para eso lo puede lograr Boris, porque Boris le va a dar, como se llama, tranquilidad a la oligarquía y va a engañar por un tiempo a los estudiantes, a los trabajadores y al pueblo, presentándose como el presidente de las mayorías, de la demanda social. Y no la va a cumplir, por su naturaleza, por su ideología, por su programa, por los intereses que él representa. Kast, si sale presidente, convierte el país ingobernable en lo inmediato. Y a los pocos meses tendríamos manifestaciones gigantes porque va a recortar todo en salud, en educación, va a privatizar, va a terminar con todo. Es decir, va a profundizar la contradicción social, los problemas sociales, ¿no? Y va a reprimir además en forma violenta. Entonces, para la gran capitalista, requieren ellos, inclusive los extranjeros, tranquilidad para invertir y sacar la ganancia. Y no es Kast quien se la da, es Boris. Por eso que Boris es el candidato de la derecha. Profesor Artés, para ir terminando, quiero que nos cuente cuál va a ser lo que va a hacer para enfrentar el día 21. ¿Cómo se está preparando para ese día? ¿Cuántos votos cree que va a obtener? Mira, uno no puede tener una cifra fija. Yo creo que vamos a dar una sorpresa y vamos a sacar una muy buena cantidad de votos. Y eso va a reflejar de un avance de las posiciones democráticas de izquierda por la refundación de Chile. Va a significar un punto de apoyo para futuras movilizaciones, para lo que significa avanzar a un encuentro posteriormente con una constitución que esperamos que sea más avanzada que esta y que nos permita exigir justamente nuevas elecciones y un momento distinto. Nuestra campaña y nuestra votación forma parte de aquello. Trabajamos, claro, para pasar a segunda vuelta, pero en la eventualidad que así no sea, pensamos de que sí, vamos a tener una votación muy fuerte y que es necesaria, que es totalmente necesaria para decirle al fascismo, mira, aquí la izquierda existe, aquí estamos y no te vamos a dejar pasar. Estamos terminando esta entrevista con el profesor Eduardo Artés, candidato presidencial de Unión Patriótica. Para finalizar, ¿cuál es la razón por la que los chilenos deberían votar por el número 5, por Eduardo Artés, en 10 días más? Porque bueno, es el único candidato que es un trabajador, en este caso un trabajador de la educación, un profesor, que tenemos las manos limpias, no hemos estado en ninguno de estos gobiernos neoliberales, ¿no? Hemos estado siempre en la demanda social, que es muy grande y profunda en Chile, porque es necesario cambiar el rumbo a Chile. Chile tiene que reencontrarse con lo que fue hasta 1973, un país que iba hacia la soberanía, hacia la industrialización, hacia un país, como se llama, civilizado y centrado en la mayoría. Eso tenemos que reencontrarnos, terminar con esta noche neoliberal. Somos la única candidatura que de verdad estamos tras eso. Las demás no. Todas son continuidad del sistema. Algunas incluso llegan hasta el fascismo, ¿ya? Por eso hay que votar por esta alternativa. Y por una cosa también que es la siguiente, ¿ya? Nos vamos a enfrentar a un periodo de grandes convulsiones nacionales e internacionales. La crisis general del capitalismo va en aumento. Las contradicciones entre las grandes potencias también. Las posibilidades de conflictos mundiales que nos van a afectar muchísimo también, entre China, Estados Unidos, etc. Y para eso necesitamos un gobierno soberano, independiente, que industrialice el país para poder darle al menos un carácter sustentable. Bueno, esta ha sido la entrevista con el candidato presidencial Eduardo Artés. Profesor, muchas gracias por esta entrevista a Notisur.cl. Muchas gracias a ustedes
Saludo a todos en Puerto Montt y sus alrededores, a donde llega, como se llama este medio, todo lo que lo ven y seguramente en las redes se ve a nivel nacional e internacional. Así que un saludo para todas y todos y a tener confianza, a votar por el número 5. Ok, esta ha sido la entrevista con el candidato presidencial de Unión Patriótica, Eduardo Artés. Nos vemos en una próxima entrevista. Hasta la próxima.